Las pasadas elecciones en México fueron una verdadera batalla campal, donde salieron a relucir las más sórdidas tácticas de una derecha desesperada por preservar sus privilegios. Al analizar la ignominiosa desinformación, los ataques virulentos y la hipócrita defensa del status quo que vimos, 3 lecciones se imponen con cruda claridad. La primera es reconocer la auténtica naturaleza de la derecha mexicana. En política, la derecha es el segmento del espectro político que afirma que determinados órdenes sociales y jerarquías son inevitables o deseables, es decir, que deben existir ricos y pobres, apoyándose por lo general sobre la naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la tradición. Estas jerarquías son vistas por la derecha como producto natural de la competencia en la economía de mercado o simplemente como una consecuencia inevitable de las diferencias en la personalidad de los individuos, entre los que le echan ganas y los que no. La derecha en México mostró claramente en las pasadas elecciones su objetivo de conservar el status quo y el orden establecido, basado en la desigualdad que éste profundiza. Lejos de abrazar los cambios sociales, la derecha solo los acepta cuando les resultan beneficiosos. En México podemos reconocer a 4 principales grupos que conforman la derecha mexicana. En primer lugar está la derecha empresarial, una élite defensora de la propiedad privada, el individualismo y el neoliberalismo. Luego, la derecha religiosa, encabezada por supuesto por la Iglesia Católica, que defiende valores conservadores y cuestiona la laicidad del Estado. Por otra parte, tenemos a la derecha político-partidista con el PAN a la cabeza, junto a otros partidos que han sufrido un claro giro hacia la derecha. Finalmente, la derecha civil y social que aglutina a organizaciones como Provida, el Frente Nacional por la Familia y grupos movilizados como Frena. Estos distintos sectores de la derecha se caracterizan por defender celosamente sus intereses y agendas, oponiéndose ferozmente al actual proyecto impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Su objetivo es regresar a un régimen que les favorezca, haciendo todo lo posible por revertir los cambios en curso, todos unidos en su rechazo al cambio social y su afán por preservar un orden que les beneficia, incluso a costa de profundizar las desigualdades o, como diría Loretito, al costo que sea. Lamentablemente, vimos lo peor de esta derecha a la que no le importó mentir, difamar, atacar, inventar artículos en la Constitución y hasta desvivir con tal de hacerse con el poder. Y aquí algo que debe quedar claro para todas las personas que no pertenecen a esa derecha es precisamente el hecho de que la política no es otra cosa más que la lucha por el poder. Y es claro ver que la lucha es entre los que tienen y entre los que no. Fue triste ver marchas en contra del autoritarismo avanzando con total libertad por las calles de la ciudad, y fue triste porque basta con recordar Tlatelolco o Aguas Blancas o Ayotzinapa, lugares y momentos a los que les faltó esa libertad. Fue triste ver que en una marcha por la democracia estuviera la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente que llegó al poder gracias a un fraude electoral en 2006. Fue triste ver en la marcha al hijo del expresidente Miguel de la Madrid, quien dio a la población mexicana leche radioactiva. Fue triste también ver cómo 3 partidos que supuestamente y en teoría son diferentes y deberían tener ideologías distintas, se unieron solo para intentar hacerse con el poder. Fue triste ver cómo la gente salía a las calles a decir la Constitución no se toca, y fue triste porque en primer lugar se ignora que en más de 400 ocasiones la Constitución se ha modificado y que en última instancia no sepamos que esa también es una de las funciones de los mandatarios, lo que demuestra lo poco informada que está la ciudadanía, que desconoce que aquí el problema es qué leyes se aprueban y a quién benefician en realidad. Fue triste ver hablar de corrupción cuando los mismos que hablaban la practicaban y la practican descaradamente. Fue triste ver que los que prometían hospitales y abasto de medicamentos fueron los que monopolizaron los medicamentos en México. Fue triste ver que en las campañas mostraban su preocupación por el agua,
pero que no les importó privatizarlas, y más aún que una de las candidatas sea socia de la empresa Danone, que junto con Bonafont extraen millones de litros de agua al año, dejando sin este vital líquido a la gente de a pie para luego vendérselas a precio de oro. Fue triste ver a la derecha exigir justicia, pero sin voltear a ver los sueldos de los magistrados del Poder Judicial en México, que ganan sueldos millonarios. Es triste ver cómo se engaña al pueblo acusando al presidente de trabajar con el narco, cuando no es un secreto que desde hace años el narco está coludido con el gobierno, pues de no ser así, simplemente su operación sería imposible. Fue y es triste ver cómo la derecha mexicana salía a pedir el voto como si no hubieran privatizado más de 390 empresas, desde ferrocarriles, nuestra energía, nuestras minas, nuestras playas y últimamente el agua. Fue triste ver cómo con engaños pretendían hacernos creer que el petróleo ya no es negocio, cuando todos los países de primer mundo refinan el crudo, incluso si no lo producen. Fue triste ver cómo los que abandonaron a México en la construcción de infraestructura sean los mismos que critican sin ton ni son cualquier proyecto de este sexenio. Fue triste decir que nos vamos a convertir en Venezuela, obviando insensiblemente la situación geopolítica por la que atraviesan nuestros hermanos venezolanos desde hace años, y lo que es peor, obviando insensiblemente también que ellos fueron los que devaluaron la moneda en un 300%, que fueron los que aumentaron el IVA del 10 al 15%, los que convirtieron deudas privadas en deudas públicas con el Fobaproa, los que nunca pudieron aumentar el salario por encima de la inflación y los que privatizaron las pensiones para que tu dinero sea administrado por grandes empresas que te cobran por guardar tu dinero al tiempo que lo ocupan para invertirlo en sus empresas. La magia del capitalismo. Fue triste ver cómo a esos que les pedían el voto son al mismo tiempo la mano de obra barata que necesitan los oligarcas para poder seguir llamándose capitalistas. La segunda lección que podemos rescatar de estas elecciones es ¿por qué Morena arrasó en las elecciones y cuál ha sido el trato que han recibido los pobres en México por parte de las élites y de la gente que en su imaginario cree ser de la élite? Lo primero que habrá que decir es que México va más allá de tu círculo social, que va más allá de tus compañeros del trabajo, de tus seguidores en X, de la gente a la que sigues en redes sociales, más allá de tus compañeros de escuela y de tus familiares. También existe un México marginado, un México que no tiene las mismas oportunidades que tienen, por ejemplo, la mayoría de las personas que viven en la urbe, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Yo mismo he sido testigo de esa desigualdad porque, al igual que tú, a mis 20 años, yo no sabía lo que era la pobreza extrema o la desnutrición severa. Yo trabajé en el programa Un Kilo de Ayuda. Íbamos a la Sierra de Puebla y efectivamente veíamos a las personas que viven en las montañas, niños con problemas de anemia y desnutrición de moderada a severa, niños corriendo en el lodo en medio de la lluvia jugando con una pelota improvisada hecha de trapos, las mejillas cuarteadas por el frío y sin la certeza de saber qué van a comer el día de mañana. Personas que viven en casas de madera, con paredes o techos de lámina, familias a las que supuestamente se ayudaba, pero a las que se les cobraba la despensa que se les daba y a las que se utilizaba más para conseguir patrocinios, tomarse la foto o continuar con un negocio que comercia descaradamente con la pobreza, que para sacarlos de la desnutrición. Mientras las personas de las comunidades seguían siendo pobres y las personas de las oficinas centrales en Ciudad de México se daban la gran vida en los restaurantes y en los congales pagando cuentas exorbitantes luego de una noche de juerga. Y ni qué decir de los dueños, empresarios de gran renombre, grandes amigos de los legionarios de Cristo y de políticos del círculo de Carlos Salinas de Gortari, que saben bien cómo lucrar con la pobreza. La derecha también se ha encargado de decir hasta el cansancio que los mexicanos son gente ignorante y huevona. No los culpo, yo también pensaba que las personas eran ignorantes, pero nada más falta salir un poco de nuestra zona de mediocridad
para conocer por todos lados gente muy interesante, gente que a su modo son supervivientes, gente que en lo que hacen son los mejores, gente que sabe cosas y que ignora, al igual que tú, muchas otras, gente a la que si tú intentaras ganarle en lo que hacen, simplemente no lo lograrías, o si intentaras vivir con lo que ellos viven por el trabajo que realizan, quizá te haría pensar que las cosas son distintas. En México, la mayoría de la gente es siempre bien trabajadora, de verdad. Hay gente que sale a trabajar todo el día o tiene 2 trabajos e incluso 3 y ni así les alcanza. Yo conozco a muchos, algunos son doctores, otros ingenieros, otras amas de casa, otros carpinteros, otros cargadores y todos con una cosa en común, todos se parten el lomo a diario. Hace poco pedí comida por Uber Eats y me atendió una mujer, fue muy atenta y amable. Me dijo que llegaría con mi pedido en unos 20 minutos y cuando tocó a mi puerta me llevé la triste sorpresa de que era una anciana de unos 60 años manejando un Chevy de hace como 20 años y de verdad me conmovió porque me hizo pensar en qué hace una señora de 60 años repartiendo comida en la ciudad a las 12 de la noche y me dije, ¿cómo pueden decir algunos que los mexicanos son huevones? A los pobres en México les han dicho chairos, borregos, ninis, nacos, fonapos, indios y mil cosas más, solo porque desde esa burbuja en la que viven no se dan cuenta de que esos a los que llamas chairos solo quieren ser como tú, también quieren tener una mejor vida, también quieren que sus hijos vayan a una escuela en donde de verdad les enseñen, también quieren tener un lugar para vivir, uno que sea digno y que sus hijos crezcan en ambientes sanos y sin discriminación. Ellos, al igual que tú, también quieren que su familia esté mejor, también quieren salir de vacaciones, leer un buen libro, comer de vez en cuando en un restaurante o al menos no tener que preocuparse por lo que van a comer el día de mañana o si tendrán para pagar su renta. La derecha sigue viendo al mexicano promedio como esas caricaturas que nos pintó Televisa desde que éramos niños. Solo basta con mirar la programación de canales como Televisa o TV Azteca o programas como María la del Barrio, esa chica pobre que se enamora del empresario bueno y rico, o el Chavo del Ocho, que no eran más que la parodia de la familia disfuncional mexicana. La madre dejada, el vecino gandalla, el vago de la colonia, la que se cree fifí, todas figuras reconocibles de un México sustentado por la clase trabajadora, porque por más que se empeñen en decirnos que el dinero lo producen los empresarios o los inversionistas, se nos olvida que ni todo el dinero del mundo apilado en una mesa es capaz de manufacturar la materia para convertirla en un producto, que eso lo hace el obrero con sus manos. No por nada eligieron a su candidata Xóchitl Gálvez, que no es más que una parodia más del mexicano que pintaba la televisión mexicana, con por ejemplo la maestra Canuta de Cero en Conducta, y ese fue su mayor error, creer que el mexicano de hoy es el mismo que el de ayer, que por tener su atención capturada en esos medios de comunicación era incapaz de darse cuenta de lo que estaba pasando hasta que ya era muy tarde. Vimos también a una derecha tratando de asustar a la población para que a través del miedo pudieran controlarlos, pensando que al mexicano de hoy le importa más el resultado de la liguilla que el destino de su país. Esa derecha de gente que se cree hecha a mano y que hace de la estupidez un performance público y no un acto íntimo. Esa gente que se cree superior porque nunca ha tenido que luchar de verdad en la vida por nada. Gente que desde pequeña la educaron pensando que merecía todo. Gente que no tiene la más mínima idea de lo que es la empatía. Gente que vive y pervive en su cámara de eco clasista y racista. Gente que cree que es mejor que los demás incluso si no sabe en qué es mejor. Lo cierto es que la verdadera élite lo sabe y la gente que se cree de la élite simplemente cree que la realidad es color de rosa. La derecha se pregunta, ¿cómo es que la gente no es feliz ahora que la sociedad se ha convertido en una perfecta meritocracia? ¿Por qué los pobres se sienten molestos con el orden social una vez que el mérito finalmente ha triunfado sobre el linaje y la inteligencia ha reemplazado a la clase?
y las conexiones como boleto de acceso a la élite. Si no estudian, es porque no quieren. Si no tienen un auto, es porque no se esfuerzan. ¿Para qué tienen tantos hijos si no los pueden mantener? ¿Por qué viven así si es tan fácil comprar en Liverpool? Y claro, exigen que la gente con mejor educación ocupe las posiciones más importantes en la sociedad, porque el talento ya no se desperdicia, ni se desperdicia nada en quien no tiene talento. La derecha ama la idea de la meritocracia, pero si bien la meritocracia promete igualdad de oportunidades, es incapaz de crear igualdad de condiciones. La meritocracia es fundamentalmente la idea de organizar a la sociedad como si fuera una carrera en la que gana el mejor, el más talentoso, el más trabajador. Pero para que haya algunos ganadores también debe haber muchos, cientos, miles de perdedores. La meritocracia no es el fin de la sociedad de clases, más bien presupone su conservación y justificación. El mito de la meritocracia crea una jerarquía social almidonada y moralmente cargada. En la cima se encuentran quienes son considerados y se consideran obviamente a sí mismos los más merecedores. Se supone que ellos han ganado su posición mediante la inteligencia, el talento y sobre todo su arduo trabajo. Merecen su estatus social, así como sus altos ingresos. Quienes se encuentran en el otro extremo de la escala social, por su parte, son considerados no merecedores de nada, excepto de su destino y de su pobreza. Son debidamente confinados en el extremo inferior de la escala de ingreso y con el menor prestigio social, cuando son ellos los que sostienen toda la economía y los que transforman toda la materia. Sin embargo, esta individualización del éxito y en consecuencia del fracaso tiene consecuencias destructivas en ambos extremos de la jerarquía social. En la cima se engendra la arrogancia y en la base la vergüenza. He aquí una potencial pieza faltante en nuestra comprensión del populismo de derecha. Como nos recuerda el experto Cass Moody, los votantes del populismo de derecha no pertenecen mayoritariamente a la clase trabajadora, provienen de todos los segmentos de ingresos. En cambio, tienden a compartir otra característica. En su inmensa proporción son personas con bajo nivel educativo. No por nada, la mayoría de los expresidentes que habíamos tenido no eran especialmente cultos, a pesar de que estudiaron en escuelas muy sobrevaloradas y de renombre. Y es que son también aquellos que trabajaron toda su vida para una empresa, de lunes a sábado, con 1 hora para comer y tardando 3 horas de camino a casa, pero que llegaron a tener un pequeño puesto, quizá una gerencia o cierto cargo, y que creen que porque ahora a sus 70 años viven relativamente bien, son de la clase alta. Que no se nos olvide que fueron más de 50 años de tiempo de vida lo que les ha costado reunir todo ese capital, mientras algunos verdaderos ricos ganan eso que tú tienes en un día o en unas horas. Quizás estos votantes que hoy no ven a su candidata ganadora no sean tanto los perdedores de la globalización como los perdedores de una sociedad construida sobre el mito de la meritocracia. En una sociedad tal, a los individuos con un bajo nivel social se les enseña a sentirse avergonzados por no ser suficientes, por no haberse supuestamente esforzado lo suficiente. Ser un trabajador no debería significar vivir en la pobreza, tener que deslomarse o tener miedo de morir durante el trabajo. Uno debería poder vivir bien, sentirse seguro, tener un empleo al que uno desee ir, tener la libertad y el poder de moldear la propia vida. Queremos construir una sociedad que sea tan buena para quien cuida niños en casa como para quien dirige un banco, tanto como para quien maneja un camión como para quien ejerce la medicina. Queremos construir una sociedad que sea tan buena para el soldador como para el primer ministro. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de ¿por qué Morena arrasó en las pasadas elecciones? La respuesta es muy sencilla, de hecho, aunque les cueste entenderla. Arrasó porque por primera vez un amplio sector de la sociedad se sintió representado de alguna manera como no se había sentido desde hace mucho. Por primera vez sintió que el poder sirvió también para darles voz, porque gracias a la dictadura del silencio estaban mudos desde hace más de 70 años. Y la tercera lección que podemos rescatar
de estas últimas elecciones es reconocer que tanto la izquierda como la derecha en México carecen de una verdadera formación política. Es importante recordar que en México existe una democracia representativa, lo que quiere decir que nosotros no elegimos realmente sobre las decisiones que se toman en el país, sino más bien quiere decir que elegimos a ciertos ciudadanos para que ellos decidan por nosotros, tanto qué proyectos, leyes o reformas serán puestas sobre la mesa, con lo que la tarea recién comienza, porque ahora como ciudadanos nos corresponde vigilar y exigir que los proyectos, leyes y reformas que se elijan sean realmente importantes para todas las personas del país, porque por mucho que hayas votado por Sheinbaum, te puedo asegurar que no fuiste tú el que la puso en la carrera por la presidencia. Probablemente ni siquiera la conocías, ni fuiste tú el que votó por el aumento de la canasta básica, ni por los gasolinazos, ni por nada que tenga que ver con tus derechos. Es importante saber que la política la hacen personas de carne y hueso como tú y como yo, con miedos, deseos y frustraciones igual que tú, y que por ende son proclives a cometer errores o a intentar llevar agua a su molino, justo como lo hacemos la mayoría de personas que conformamos esta nación, porque al igual que ahora nos quejamos de todos los atropellos que sufrió México a manos de estos oligarcas corruptos, tenemos que reconocer que algo de eso subyace debajo de nuestra piel, porque en el fondo el mexicano promedio es igual de racista que esas personas que han saqueado al país. La mayoría mira con desprecio al indígena o al vecino pobre de la colonia, porque mientras conduces por la ciudad puedes ser testigo de cómo cada quien ve por su propio beneficio, cómo todos se meten para ganarle el paso al otro, cómo aunque puedan hacerse a un lado o echarse para atrás, no lo hacen porque a ellos nadie les dice lo que tienen que hacer. En las empresas podemos ver cómo los encargados, gerentes o líderes hacen menos al nuevo o al que quieren hartar para que se vaya, cómo entre compañeros de trabajo se meten el pie para conseguir algún tipo de beneficio. En nuestras familias somos la oveja negra de la familia, somos el hermano incómodo, el tío que le quiere robar las tierras al hermano, el hijo que trata mal a sus padres, el padre que maltrata a su mujer y a sus hijos, el primo que le dejó de hablar a la familia porque no lo invitaron a la última reunión familiar, el tipo gandalla de la colonia que le quita el dinero a los demás, o el que te asalta mientras caminas por una calle poco iluminada, o el tipo que vende tacos de perro en la esquina de tu calle, el tipo que miente, que traiciona con tal de obtener un puesto mejor, el que vende sus valores, sus principios y hasta sus convicciones con tal de ganarse un dinero fácil, el que compra mercancías de Roberto, el policía que solo sale a las calles a ver a quién muerde, porque es sencillo criticar y echarle la culpa de nuestra miseria a otros, pero qué difícil es hacernos responsables de la miseria que nosotros mismos generamos y que también forma parte de este país. Es el momento de darnos cuenta de que entre nosotros también hay hijo de putas, y eso es precisamente lo que nos une a todos, lo que nos hace humanos, lo bueno que hay dentro de nosotros, pero también lo malo, y sobre todo que nadie esté exento de convertirse en un pequeño tirano. Hoy más que nunca es el momento de informarnos, de saber de política, de entender los principios de la teoría política y no solo los chismes de la politiquería que no tienen nada de diferentes que los chismes de Pati Chapoy. No se trata de confiar en la gente porque me cae bien o porque está guapa o guapo, sino de crear un sistema que elimine la corrupción y las ganas de beneficiarse a costa de los demás, como hace la mayoría. Es increíble ver cómo la derecha inventó un artículo que ni siquiera existe en la Constitución y cómo la horda de gente irracional actúa sin antes pensar. Marx decía en su tesis 11 sobre Feuerbach que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y parece que estamos tan domesticados para actuar sin pensar. Quizás hoy, más que nunca, se ha vuelto necesario pensar antes de actuar. Hoy más que nunca es momento de apagar la televisión y de dejar de ver contenido basura en las redes sociales que solo adoctrinan, manipulan
y entretienen como si se tratase de la vieja fórmula de al pueblo pan y circo, solo que la mayoría de las veces se les olvida el pan. La televisión y el contenido basura es un símbolo inequívoco de la globalización contemporánea. Se ha convertido en una peligrosa herramienta de manipulación en manos de los centros de poder hegemónicos. Lejos de informar con veracidad, muchos medios audiovisuales distorsionan intencionalmente la realidad para consolidar la supremacía de intereses políticos y económicos dominantes. Un caso flagrante es el tratamiento tendencioso que cadenas estadounidenses y europeas junto con algunas redes sociales les dan a los conflictos en el mundo árabe. Su cobertura parcializada refuerza la narrativa de que gobiernos como el sirio o iraní son los únicos culpables, obviando las acciones violentas de grupos rebeldes respaldados por Occidente. Se emplean imágenes engañosas y se silencian voces disidentes para justificar intervenciones militares encubiertas. Y en México, que sepan que estamos en contra de todo eso y de lo que representa. Este sesgo se extiende a la programación de ficción y entretenimiento, como series y películas, en donde se perpetúan estereotipos racistas y xenófobos que alimentan el rechazo hacia los árabes, rusos, chinos y, por supuesto, latinoamericanos, tildados de terroristas, mafiosos o narcotraficantes que amenazan la paz occidental. En nuestra región hemos sido testigos de cómo grandes medios privados se presentan al juego de las potencias hegemónicas. Los canales venezolanos fueron artífices del golpe de Estado contra Chávez en 2002, vendiendo una realidad falsa. En Ecuador, movilizaron a la población contra Correa cuando la policía se amotinó en 2010. La televisión y el contenido basura son un arma letal cuando se utilizan para desinformar y agitar la opinión pública al servicio de oscuros intereses políticos y económicos. Es urgente tomar conciencia de estas manipulaciones mediáticas que distorsionan la verdad y amenazan la paz y la autodeterminación de los pueblos, porque está de más decir que no queremos que se nos intente adoctrinar con ideologías que no compartimos y que no forman parte de nuestra idiosincrasia, ni de nuestra cultura, ni de nuestros valores. En México respetamos a la familia, lo que significa y lo importante que es para crear ciudadanos con valores y principios. En México creemos que los niños son la base de la sociedad y los queremos sanos y libres de ideologías grotescas y decadentes. Y por último, recordarle a nuestra nueva presidenta que ser presidente de México no significa estar en la cúspide de los privilegios, sino que al igual que tú, que yo y que todos, tenemos derechos pero también responsabilidades, y que somos un país de gente trabajadora, pensante y despierta, que está en contra del colonialismo y de la supremacía de unos pocos por sobre unos cuantos.